Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos, todas y todes al conversatorio, al último conversatorio de la muestra Tú me quemas, la individual de M. Román. Eh, yo soy Charles Miro Quesada, jefe de artes visuales de Ligna, y quiero agradecerles infinitamente primero a Román y a Giselle por esta extraordinaria exposición que hemos tenido en el Ligna San Miguel, y agradecer a las participantes del día de hoy, que son Vanessa Carín, Gisela Coyo, Cindy Díaz y M. Román. Modera Giselle Girón, que es la curadora de la muestra. Y bueno, Giselle, muchas gracias por su participación. Bienvenidas. Ay, muchas gracias, Charles. Y sí, estamos en el segundo y último conversatorio. La expo de M. Román, Lina San Miguel, termina este sábado. Si yo, por favor, vayan mientras puedan, de 10 a 6 p.m. Y ahí ponemos el link para inscripciones para que puedan ir a Lina San Miguel y visitar la expo. Hoy día nos acompañan Vanessa Carín, Cindy Díaz y Cela Coyo, y quería darles especial gracias por unirse a esta conversación, por hablar de la exposición, por tener tantas ganas y buena onda de conversar, así que muchas gracias por estar acá. También nos acompaña, bueno, M. Román y bueno, que vamos a poder, después de las intervenciones de Isela, Vanessa y Cindy, vamos a poder abrir a preguntas para poder tener un poco de conversación también sobre la exposición, y ahí ya pasaré la palabra también a Román. Eh, y bueno, para dar inicio a la conversación del día de hoy, comenzaremos con Isela Coyo, que es curadora e historiadora del arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su campo de investigación incluye las prácticas artísticas correspondientes a la vertiente del arte crítico, las representaciones de género y en cómo se construyen los imaginarios en la cultura visual. Entre sus proyectos curatoriales más recientes se encuentran la exposición Inteligencia Salvaje, la Contraesfera Pública de 1979 al 2019, muestra panorámica co-curada con Jorge Villacorta que visibilizó 40 años de contracultura en Lima sobre el eje de la obra del artista peruano Herbert Rodríguez. La exposición virtual Vivir el Mundo de Otra Manera, con la participación de artistas mujeres de Lima y diversas regiones del Perú, como parte del Festival Crea Mujer, Crea del colectivo Creciendo Fuerzas. Dirige el proyecto MUAC, plataforma NET que visibiliza la relación entre el arte crítico y los procesos de ciudadanía en Lima, promovidos entre 1998 y 2012 por artistas y colectivos desde el Centro Cultural El Averno, y es coautora del libro Inteligencia Salvaje, la Contrasfera Pública 1939-2019, editado por el IMNA en 2019. En 2020 obtuvo el Premio Nacional de Curaduría Llama 2020 por la exposición Inteligencia Salvaje, otorgado por la Asociación de Curadores de Perú en la categoría Más allá del arte. Muchas gracias, Isela, por compartir el día de hoy. Y sí, te paso la palabra. Isela, ¿todo bien? Buenas noches, sí, aquí estoy, ¿me ven? Sí, te ¿Me vemos, escuchan te bien también? escuchamos. Gracias. Gracias, Giselle, por la invitación y Román, el gusto de haber visitado tu exposición 2 veces y la segunda vez contigo. Gracias. Gracias por ese recorrido y esa conversación. Y bueno, tenemos poco tiempo, pero sí tengo deseos de leer un fragmento de un ensayo que hice antes de Román y que ahora pues complementa o amplía, ¿no?, los horizontes de este estudio que hice sobre, un poco sobre sexualidad y sociedad en la historia peruana, ¿no? Entonces voy a leer solo un fragmento, que creo que le puede dar una antesala a lo que es Tú me quemas, ¿no? La exposición Tú me quemas, ¿no?, de Román. Les leo, ¿no? Históricamente se ha proyectado a las mujeres confinadas al trabajo en casa y al cuidado de la familia, lejos del espacio público. El único que durante mucho tiempo mereció interés y relato, ¿no?, decía Perrot, ¿no? Entonces, el trabajo en la casa y en la familia permanecieron invisibles y bajo el control del hombre, cuando no del Estado y de la Iglesia. La invisibilidad y el silencio de las mujeres como parte del orden natural de las cosas construían la garantía de una polis pacífica, decía Perrot, ¿no? Un poder mantener a las mujeres al margen de las calles y del espacio público
era una señal de poder masculino, a la vez de su exclusión del ejercicio, del ejercicio ciudadano, ¿no? De ese Manarelli, ¿no? Cito a Manarelli. En su texto sobre la historia de lo público y lo privado en el Perú, la historiadora peruana María Emma Manarelli señala que la domesticidad sigue atravesada por la jerarquía, lo que atenta contra una estética íntima, contra la construcción de un espacio pleno para el yo. Y ahí estamos hablando del espacio pleno para el yo, que conecta con la exposición de Román, ¿no? Pero se abre también allí la posibilidad de que las mujeres puedan generar elaboraciones culturales desde su subordinación formal, ¿no? Estamos hablando históricamente desde su subordinación formal, desde la casa, ¿no? Eso decía Simmel, ¿no? Y él también se refiere a la casa como una creación cultural de las mujeres, por tanto, se la puede pensar como un espacio social de los afectos, ¿no? Donde transcurre gran parte de nuestras vidas, ¿no? Me incluyo allí, ¿no? Las mujeres. María Emma Manarelli resalta la utilidad de un enfoque feminista para entender las formas en que la sociedad se transforma, como también la propone Scott y Simmel, al referirse, por ejemplo, al análisis de los cambios en el desarrollo global de la sociedad, ¿no? Estas afirmaciones de estos historiadores, ¿no? Estudiosos del tema de la sexualidad y de género, conectan con las propuestas de artistas visuales mujeres que a través de un proceso desafiante en el espacio doméstico han dado paso a relatos autobiográficos que registran, por un lado, procesos transformadores y formas de organización entre mujeres, y por otro lado, relatos críticos que, en su búsqueda de autonomía, confrontan los condicionamientos patriarcales. Y ya termina esta cita, ¿no? La historia de las mujeres empezó por una historia del cuerpo y de los roles privados para llegar a una historia de las mujeres en el espacio público y convertirse en una historia del género, decía Perrot. En el contexto de las artes visuales locales, los poderes domésticos privados son reconfigurados desde una mirada crítica y feminista, ¿no? Algunas artistas mujeres han problematizado las representaciones de género desde prácticas artísticas que privilegian la experiencia de la vida cotidiana, la multidisciplinaridad y la exposición de sus cuerpos emancipados. Se da esta introducción para decirles que, claro, aquí este enfoque de texto que hice hace un par de meses, un ensayo, está enfocado en lo binario, ¿no? En lo binario, y que esta exposición más bien abre ese horizonte a lo no binario, ¿no? La exposición Tú me quemas. Y entonces encontrarme con esta exposición en la sala del Himna de San Miguel, pues me ha despertado otra experiencia y que está ausente de este ensayo, ¿no? Y que es ahora tarea de incluirla, ¿no? Esta exposición, bueno, pues, funciona también como un dispositivo que activó en mí las sensibilidades, emociones y fantasías, otras que no están registradas ni en escritura, ni en imágenes, ni siquiera en música, donde, digamos, en las disciplinas artísticas en las cuales podrían estar representadas, registradas, pero no encontramos, ¿no? Y Román nos las ofrece en esa exposición a través de imágenes, ¿no? Por lo cual te agradezco, Román, ¿no? Como hacer de esta exposición una experiencia inmersiva en este mundo, ¿no? De cuerpos que van más allá de la anatomía, ¿no? Mucha gente ve que asume que es una exposición de desnudos o de anatomías del cuerpo, ¿no? Y es más allá, Román va más allá de eso, ¿no? Es un viaje o es una mirada al interior de estos cuerpos, ¿no? ¿Qué sucede al interior de estos cuerpos, ¿no? Porque son cuerpos transparentes, no hay color de piel, ¿no? El único color que está allí es el color rosa magenta, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Marcados en algunos puntos como los labios, ¿no? La vulva, y en algunas partes donde los cuerpos están delineados en negro, pero también están delineados en color, en este rosa magenta, ¿no? Y que para mí era el Tú me quemas, estaba en estos tonos rosa, magenta,
como esto cuando se activa el cuerpo, ¿no? A los estímulos sensoriales, y digamos, pasa como electricidad y se va activando, como le decía también a Román, esta suerte de mapas de placer, ¿no? Los mapas de placer está muy presente, y así lo había leído, y cuando estuve con ella en el tema en esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, para mí esto no era lo de los labios, de la o bueno, de ella, ¿no? Que está con el cabello corto debajo, para mí era un mapa de placer más, ¿no? Porque también, sí, el placer no es que va no solamente en la parte baja, es todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pero para ella era un labio destintado, ¿no? Del encuentro corporal, hay un labio que se ha manchado, ¿no? Los labios, para mí era fuego, ¿no? Era precisamente el tema eh, digamos, el placer expuesto en estos tonos de color, ¿no? Y en esto. Y volviendo al tema del color rosado, quería, cómo está asociado, yo lo asocio, ¿no? A mi infancia o a la infancia, ¿no? De las mujeres, por generalizar, de las mujeres, a estos colores llamativos de las golosinas, ¿no? Al color de las niñas, de la muñeca Barbie, de los vestiditos rosas, ¿no? Y cómo luego ese color, cuando vamos creciendo, ya es asociado, sin tono rosa, ¿no? Es asociado más bien en la adolescencia al maquillaje, y en la adultez a estas zonas rosas, ¿no? Que le llaman zonas rosas, donde se ejerce la prostitución, ¿no? Entonces, ese color rosa tiene también eh, una evolución, ¿no? De sentidos, ¿no? De conceptos, se puede decir, de cómo vamos a entender el color rosa y vinculado a las mujeres, ¿no? Eso es eh, uno de los puntos que quería tocar, ¿no? En el tema del color, y ahí viene la transgresión o ese elemento transgresor que tiene Román en estos potentes dibujos al ese tono rosa, que quizás muchos lo identificamos con la infancia, y en verdad con las mujeres en general, con la mujer, ¿no? En diversos periodos de nuestras vidas. Aquí es transgredido a través de imágenes que forman parte de nuestra cultura visual, pero de esa cultura visual que desconocemos, ¿no? Que no hemos visto, aún que no están pues en las imágenes, en las artes visuales, ¿no? Lo que nos ofrece las artes visuales, lo que nos ofrece el cine, la televisión, la publicidad, la industria pornográfica, y sí, todo está enfocado en el pensamiento o en estos conceptos binarios, ¿no? Todo viene de una perspectiva binaria, ¿no? Relaciones heterosexuales, ¿no? O encuentros heteros, y aquí no, ¿no? Acá desborda todas estas representaciones de fantasías, que como decías en el conversatorio anterior, y Giselle remarcaba, son fantasías realizables, por supuesto, claro que sí. Creo que ahí está la potente, ¿no? El que genere en cada una de las personas que puedan haber ido a ver la exposición, ¿no? Estos diferentes efectos que, por ejemplo, en mí también generaron, ¿no? Me provocaron estas imágenes, todo como una exploración de mi propio cuerpo también, ¿no? Porque allí hay imágenes de encuentros corporales, pero también hay imágenes o seres autónomos ahí, ¿no? Solos, ¿no? No hay... Eh, la importancia también de esta exposición, ¿no? De Me Quemas, es que nos lleva a preguntarnos es, es cómo vivimos, cómo nos relacionamos y cómo retamos esas prácticas aprendidas en estos temas no solo de la sexualidad, ¿no? Sino del cuerpo, ¿no? Del autoconocimiento del cuerpo y de la recuperación de los cuerpos, de la sensualidad de los cuerpos, ¿no? No tanto solo lo sexual, ¿no? Pero tiene que ver más con lo sensual, ¿no? Y allá de esos mapas de placer también, ¿no? Que es unos puntos claves
de la exposición y donde resalta también el tema de las manos, ¿no? Aquí las manos es un elemento central que se extienden, no físicamente, como hablaba al inicio de estos cuerpos transparentes, ¿no? Estas figuras transparentes donde podemos ver por dentro cómo es que se extiende todo este placer o este fuego, cómo es que se enciende o se activa a través de las manos, pero no es que las manos lleguen físicamente, no se extienden sensorialmente, ¿no? Eso es, uno lo puede sentir porque lo estás viendo, ¿no? Es como que Román se ha metido dentro de los cuerpos, ¿no? Para representar estas imágenes. Así las he visto, así todavía las siento, ¿no? Cuando vuelvo a ver estas imágenes, ¿no? Y el tema de la anatomía, de reconocer un género específico en estos personajes, es ambiguo también, porque si bien no están definidos los cuerpos, se habían definido los cuerpos como dentro de los géneros que uno quiere reconocer, lo que es el vestuario, los accesorios, las pelucas y los cabellos largos son los que nos dan esa apariencia, ¿no? Una identidad de género quizás para como lo veamos, ¿no? Pero también ahí está su otro, digamos, elemento poderoso, el de darnos estas imágenes ambiguas de que no importa si es hombre, si es mujer, si es él, ella o ella. Eso es, no es lo central, ¿no? Que todo es como una performance, ¿no? Todo asume los accesorios, por la vestimenta que lleva, y por el color también, si deseas estos colores, ¿no? Y el tema de la penetración está también muy marcada, pero desde el elemento central, que repito, es la mano, ¿no? La mano creo que también es un nuevo elemento que eso lo hablamos con Román, es el nuevo elemento muy presente en lugar del falo, que es la representación de por sí repetitiva de los encuentros de cuerpos, ¿no? De cuerpos heteros, ¿no? Podría agregar luego otras cosas más, pero esos son mi primer comentario, ¿no? Muchas gracias, Isela. Gracias por tus Muchas gracias. comentarios. Creo que hay mucho que hablar en relación a lo que propones de la cartografía del deseo y pensar también como los cuerpos como cartografías, y creo que también hay muchas preguntas en relación al color, que también creo que Román puede después seguir explayando, también dentro de del mismo dibujo de Román, también el giro hacia el color es muy importante. Entonces creo que ahí todavía hay preguntas que, que hacer y que responder. Eh, Particularmente cómo esto se ata también con la teoría de lo manual y las manos que maneja Román, porque sé también de que es una teoría central para el espacio que ella maneja en su taller Dioses en Magdalena del Mar. Y bueno, ahí Román después nos cuentas un poco más de ello, porque creo que eso también está como parte de la constelación de ideas en las cuales manejas en tus dibujos y también en tu trabajo como gestora cultural, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos con Vanessa Karin. Muchas gracias, Isela, de nuevo. Y de ahí tenemos más tiempo para seguir preguntando y comentando. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vanessa Karin nació en Lima, Perú, en 1996. Estudió pintura en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2020 participó en la bipersonal Lo siento mamá en la Galería del Himno Miraflores. Ha expuesto en las colectivas Ejercicio 1 de Cruda en la Noche de Barranco 2021, Sorry Not Sorry, el Centro Cultural de la PUC, entre otras. Como artista, a Vanessa le interesa cómo se construye socialmente la sexualidad y la presencia del deseo lésbico. La sexualidad suele relegarse a lo privado y personal, pero por ello también es algo político. Su trabajo busca dar visibilidad al deseo lésbico como un acto de resistencia frente a su historia de negación y como una forma de afirmar su existencia. A partir de memorias y relatos eróticos donde la fantasía y el deseo aparecen,
Ella busca retratar un imaginario de la sexualidad de la cultura adolescente. Construye imágenes que aluden al mundo otaku, en que muchos adolescentes encuentran formas para satisfacer sus deseos sexuales y se inserta en estas imágenes para generar representaciones lésbicas semi-biográficas. Muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos el día de hoy. Ay, no, gracias a ustedes, más bien. Gracias por invitarme a este conversatorio. Primero quería felicitarles. A mí me ha encantado la muestra. Me ha encantado, me ha encantado. Justo antes fui a tu taller, pues, ¿no, Román? Y justo pude verlos cuando todavía no terminaba de dibujarlos. A mí me encantaba, porque la primera vez que los vi fue en Instagram y no me había dado cuenta de la dimensión que tenían los dibujos, porque era muy distinto verlo en una pantalla chiquita a verlo grande que realmente son. Y no sé, a mí me encanta. Sobre todo porque siento que es muy refrescante al movimiento actual, que es algo que también conversé con Román en ese momento que nos conocimos, porque justo comentábamos sobre cómo sobre arte gay se puede decir que hay acá en Lima, pero siempre está relegado más al lado de los hombres. En cambio de las personas no binarias y las mujeres, realmente no hay tanta representación, así como no hay tanta representación ni en la música, eh, y las películas y las series suelen ser más por el fanservice y la pornografía suele ser hecha para el consumo masculino. En cambio, creo que este tipo de muestras ayudan mucho porque muestran distintas formas de otorgar, dar placer, de entrar a fantasías y de comprender distintas maneras de creer, ¿no? Y algo que me gustó mucho de la muestra fue que fui con mi hermano menor, que creo que tiene 15, que justo está en esta época que solamente piensa en sexo y todo esto. Y lo llevé a él específicamente porque quería que conozca otras formas de dar placer de una manera, creo que es muy distinto si es que los viera en internet, a que viera realmente a una persona que está mostrando cómo encuentra el placer. Siento que eso es algo muy importante y creo que estoy segura que a muchas personas les ayuda. Y también justo esto que mencionaba sobre las manos, que también fue algo que conversamos. Las manos constituyen a todo lo que es la manera en cómo se penetra y cómo se toca, se acaricia. Y inclusive algo que me llamó bastante la atención es el poema que está en la pared de la muestra. No sé si lo tengas por ahí, Giselle, porque quizás lo podamos recitar, o creo que debe estar por ahí. Recuerdo Te lo que, pongo. sí, gracias. Recuerdo que en este poema se mencionaba sobre cómo, eh, a ver, mejor, a ver, lo voy a leer. Este poema lo hiciste tú, Román, sí, ¿no? Sí, sí, lo redacté yo. Sí, Chévere, a mí me gustó bastante. Esta parte sobre todo que dice, esto no te lo enseñaron en el colegio porque no está en ningún libro educativo. Te preguntas por qué, no es una casualidad que todas las personas, no sé qué dice, no lo puedo leer, pero dice que todas las personas que miras se sientan seguras al ser, leídas como heterosexuales. dice, te preguntas por qué en ninguna parte muestran lo que tú haces, lo que yo hago, por qué no muestran otras formas de penetrar, mujeres penetrándote. ¿En qué letra musical se te va a ocurrir escuchar algo así? No es una casualidad, busca y no vas a encontrar. Y si lo haces, lo vas a ocultar como si fuera un sueño que te gustaría borrar. Tú me quemas. Este poema me gustó bastante. Siento que resume muy bien el estado actual de la representación lésbica en Lima, en Perú, quizás, no sé si en el mundo, ¿no? Pero quizás al menos en este contexto. La idea de que actualmente en los colegios realmente no se enseña
educación sexual. O sea, la educación sexual está limitada a que te entreguen condones una vez y nunca más vuelven a mencionar el tema. O que simplemente digan, no, no, no tengan sexo, porque asumen que todos los estudiantes son heterosexuales, que pueden ser potenciales quinceañeras embarazadas o lo que sea. Y sí, es el caso, ¿no? Es como que yo nunca recibí educación sexual para lesbianas. Me hubiera encantado entender un poco más o saber que lo que yo sentía era más normal, ¿no? Y esto que dices de mujeres penetrándote también me parece como un statement muy poderoso, porque creo, al menos en mi experiencia con personas hetero, me doy cuenta que muchos no saben que las mujeres nos podemos penetrar, como que no sé qué piensan, es como que, no sé si piensan que la gente solo se frota, que es como que o no, no hay como nada más, o con lo de las manos, o si no saben que se pueden usar otras cosas, ¿no? Creo que, y en tus dibujos también me agradó bastante que representaras el fisting, que creo que también es algo que no se suele ver mucho en estos tipos de representaciones, porque digamos que no, no es como que hayas dibujado a dos chicas como súper tranquilas, ¿no? Ha sido como completamente ya, o sea, completamente penetrar una con otra. Que siento que es algo que también aprendido sobre este tipo de representaciones, que cuando se habla de homosexualidad, me parece que hay que ir completamente ya con todo, sin dejar nada a la imaginación, porque a veces creo que podrían llegar a confundirse o creer que realmente no era completamente sexo, porque inclusive hay personas que piensan que uno no pierde la virginidad hasta que no está con un hombre, porque se espera que la penetración solo pueda ser hecha por un falo. En cambio, no es así, ni siquiera tienes que ser penetrada o penetrada para perder tu virginidad, ¿no? Es un poco ilógico. Y no sé, siento que este tipo de expos ayudan mucho a potenciar la visualización. No sé, y justo también me fascina mucho que hayas utilizado el color rosado, porque creo que el rosado a veces se percibe como un color frágil y suave, y por eso se le otorga a las niñas, pero el rosado es un rojo, o sea, es un color muy fuerte, y al igual que decía Isela, claro, o sea, el rosado que se termina de ver en los dibujos, y que me fascina cómo dentro de la composición del espacio lo han utilizado para las paredes, creo que eso también fue un golazo, termina siendo un color muy pasional. Y también algo que y me pareció interesante era el hecho de que detrás de los dibujos hayas utilizado este papel que te refleja, porque creo que de alguna manera, no sé si ya son lecturas mías, que el espectador termina como invitándose a estos espacios como íntimos y personales de estos sujetos. Es como que siento que es una manera de invitarlos a que también se puedan reflejar dentro de estos placeres, ¿no? O bueno, no, o no sé cuál habrá sido la intención de usar ese papel, pero me pareció interesante que justo se pudieran ver esos reflejos y que no estén completamente, que no sea un espejo, ¿no? Sino es que sea un poco como que nuestras imágenes se pierdan un poco. Que creo que también pasa eso cuando estás teniendo intimidad con otra persona, ¿no? Como que ambas identidades se mezclan un poquito. Creo que era muy interesante. Y sí, no sé qué más decir aparte de que me fascinó esta muestra y espero que hayan más. Y sí, ojalá hayan más de este tema y de ti. O sea, me gustaría ver más trabajos, ¿no? Sí. También tengo preguntas, pero no sé si hacerlas ahorita o hacerlas ya después. Ya. Después, muchas gracias, Vanessa, y gracias por compartir Gracias. tanto. Creo que se ata muy bien también con lo que comentó Isela sobre el color rosado y el protagonismo de la mano. También creo que em,
pensar también sobre la mano como un órgano sexual más es sumamente importante para descentrar la penetración como un acto a solamente un género específico, ¿no? Particularmente me llamó mucho la atención también la mención del concepto de la virginidad, ¿no? Que de hecho surge de una manera súper violenta en el discurso ginecológico, y que desinforma más que informa las maneras en las cuales pensamos y cuidamos de nuestros cuerpos. Y sí, ahí hay un problema muy grave, ¿no? Sobre también cómo conceptualizamos el himen, como si fuera la última frontera la última frontera para convertirte en mujer, ¿no? Estos ritos también de crecimiento y de posesión del Estado son bien violentos y un poco macabros a veces cuando se analizan desde otra figura en la cual también piensa cómo el lenguaje codifica tanto de la manera en la cual pensamos también nuestros procesos de crecimiento, ¿no? Y también procesos en los cuales empezamos a desear y conceptualizar también y pensar sobre cómo deseamos. Y sí, También me faltó mencionar el último, cuéntame. Sí, que Vanessa. era sobre cómo en algunos de estos dibujos, que también era algo que me quedé pensando y creo que lo había mencionado ya en otro momento, era sobre cómo se suele creer que en estas relaciones homosexuales hay, ¿cómo decirlo? Como roles, o sea, como que está la pasiva, pasive, y dominante, o top, no sé. Y en cambio creo que en esos dibujos es bastante versátil, como, o sea, me refiero a que normalmente, como tenemos esta concepción binaria de las relaciones, que es un hombre y una mujer, se cree que en el caso de dos lesbianas, bueno, dos mujeres, o dos personas no binarias, quien penetraría al otro sería quien tuviera el cabello corto, porque se asociaría más como algo masculino, y quien tuviera el cabello largo sería el rol femenino, ¿no? Pero en cambio en los dibujos que propone Román, no es así, es mucho más versátil y me parece mucho más real. Me parece que la primera imagen que estaba antes, cuando Isela hablaba, justo se mostraba a esta persona de cabello corto siendo penetrada, que creo que también me parece mucho más real. O también me parece que hay una imagen en la cual es una persona trans y la persona, creo que está por ahí, que es am, a ver si aparece ese. Claro, que, ajá, es la que está con las botas rosadas, que justo la persona trans, que en este caso tiene un falo, se esperaría que esa persona sea quien penetre, pero en este caso no, en este caso quien penetra tiene, no sé, bueno, un dildo, supongo, ¿no? Y con eso está penetrando a la otra persona. Un Eso también me parecía atrapón. bien. Eso me parecía muy potente, porque siento que es mucho más real y que demuestra que se rompe lo no binario, ¿no? Que no se tiene que seguir uno que tenga que ser masculino y el otro femenino, ¿no? El uso también de las botas rosadas, este látex, el juego también que hay, que aparecen estos conejitos rosados, como aludiendo a la ternura que también hay dentro de estos actos. Creo que eso también es muy potente. Ujú. Y ahora sí, les cedo la. Gracias, Vanessa. Sí, cuando quieras Gracias. añadir, todo bien. O sea, tenemos igual todavía todo este bloque para seguir conversando, así que descuida. Pero sí, y salir de lo binario también dentro de cómo conceptualizamos las relaciones de otras personas es sumamente complicado, ¿no? Y ahí entra también el rol de la educación y de cómo educamos también frente a en el ejercicio de pensar el mundo no binariamente y salir de ello, ¿no? El lenguaje está tan codificado en el binario que a veces es súper difícil, ¿no? Uno se siente casi como la culebra que muerde su rabito, casi yéndose en maneras circulares sin tratar de buscar una suerte de escape, ¿no? Y en ese sentido, ese tipo de exploraciones son muy importantes para no mordernos el rabito, ¿no? Creo que también el uso a mí algo que a mí siempre me ha llamado la atención era como esta creación de superficies, ¿no? En el dibujo, porque el látex acá se siente súper como frío, ¿no? Frío, pero también
como que tiene una suerte de textura que es muy llamativa. Y que el dibujo tiene eso, ¿no? Lo mismo con los tacones, como creo que es muy sensorial la manera en la cual están dibujadas, ¿no? Y creo que en ese sentido, que bueno que Vanessa lo hayas recogido de esa forma, ¿no? El papel metalizado en la parte posterior de los dibujos también tiene la intención de continuar teniendo esa suerte de exploración de texturas, ¿no? Que en el dibujo está muy presente y también tener alguna suerte de rol de incorporación dentro del deseo, ¿no? Que se sientan súper presentes, pero ya a nivel de que no les puedas escapar. Pero sí, de ahí lo seguimos hablando. Muchas gracias, Vanessa. Y bueno, ahora vamos con Cindy. Muchas gracias, Cindy, por estar acá y por también participar de esta conversación. Estamos muy emocionadas de que te hayas unido. Y bueno, les digo un poquito, les cuento un poquito más de Cindy. Cindy Díaz, actriz de cine, teatro y televisión, ganadora del premio Presi, Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, a Mejor Actriz de Reparto de Cine. Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación, con mención en Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevó talleres de actuación con Aldo Miyashiro y Pamela Yokia. En 2017 se estrenó en la premiada cinta Rosa Chumbé, en donde interpretó a Sheila y por la que ganó el premio Presi. En el 2012 protagonizó la película española Evelyn, por la que estuvo en los premios Goya. Actuó también en El Evangelio de la Carne, Contracorriente y Planta Madre. En teatro ha protagonizado obras como Sabia en el Teatro La Plaza y La Cándida Heréndira y su abuela desalmada en el Teatro Británico. Actuó también en la obra Un misterio, una pasión en el Teatro La Plaza. Fue Marjorie, la antagonista de la novela Solo una madre. Trabajó en la novela colombiana Todo es prestado. Interpretó a Milagros, la caperuza, en Al fondo hay sitio. Actualmente está en Netflix en la galardonada serie peruana El último bastión, en donde interpreta a Manuela Sáenz y tiene proyectos de cine tanto en Perú como en distintos países en Latinoamérica. Muchas gracias, Cindy, por estar acá con nosotros el día de hoy. Te paso la palabra. A ustedes, muchas gracias Giselle, y sobre todo a ti, Román, que de verdad es un trabajo hermoso el que has hecho. Te felicito porque se ve no solamente trabajo, se ve pasión, se ve desenfreno, vas más allá de lo acostumbrado en este momento y a lo que uno puede explorar y debatir en este momento. Eh, Quiero hablar sobre todo de mi experiencia yendo a tu exposición. Un día antes había sido mi cumpleaños y todo fue rosado, todo fue rosa, ¿no? Me sentía la Barbie. Y cuando llego a tu exposición y veo todo rosado, digo, esto es mío, esto para mí. Todo, las paredes rosadas, incluso los dibujos. Dije, es demasiada coincidencia, qué bonito. Y leí lo que había escrito Giselle, que todo comenzaba por las manos. Y, y fui como siendo más consciente de lo que decía cada dibujo y de cómo comenzaba la exploración. Claro, empieza con las manos, ¿no? Y uno empieza a descubrirse desde qué edad, ¿no? Entonces, yo quiero partir a través del poema, porque cuando llegué o sea, pasé por tomarme una foto en este espejo que te desvirtúa, que te hace como alargar, como tu cuerpo adquiere más volumen en la parte baja, en la parte alta, ¿no? Y llego a la parte del poema y me tocó muchísimo, porque yo vengo de un colegio religioso. Entonces, la primera frase de tu poema fue como, yo lo leí y dije, totalmente. Y quería basar mi exposición eh, en lo que significó para mí el poema, ¿no? No lo voy a leer completo porque ya lo acaban de leer, pero voy a ir como que cortando, ¿no? Esto no te lo enseñaron en el colegio
Ay, no, perdón. Antes de empezar esto, quería decir algo que había escrito. Para mí, Tú me quemas, es que a través de las sombras, las siluetas y la sexualidad se pone en relieve nuestro erotismo natural y lo que produce en nosotros la otra persona. Por eso es Tú me quemas, porque algo de ti se está encendiendo en mí y está saliendo un fuego que no puedo contener y que me lleva al placer y que me lleva éxtasis y a la felicidad en ese momento, ¿no? Entonces, ahora sí voy al poema. Y lo primero es, esto no te lo enseñaron en el colegio porque no está en ningún libro educativo. Recuerdo que en el colegio, bueno, había crucifijos por todas partes, incluso en el baño, un letrero donde dice Dios te ve. Yo comencé a masturbarme desde muy pequeña y claro, era pecado, entonces me iba a confesar por haberme masturbado. No sentir ese placer, no iba con la fe. Y recuerdo que nos enseñaron un video sobre el acto reproductivo, pero que se hace cuando uno ya está casado, ¿no? Y nos entregaron un folleto en donde nos explicaban cómo se debería comportar una mujer, cómo debería ser una mujer, debería prepararse para el matrimonio, ¿no? Y yo crecí mi adolescencia creyendo que eso era así, ¿no? Tratando de comportarme como se debería comportar una señorita y tenía que llegar virgen al matrimonio y todo eso, ¿no? Y es gracias al arte que yo me permito dejar las culpas, dejar los miedos, dejar este, esta fe que no tiene por qué ser este, represora de algo que es natural y por eso al inicio mencioné un erotismo natural del ser humano, ¿no? Que en tu exposición se ve como un disfrute de lo que es y de lo que debería ser, ¿no? Eso es para mí, todo eso llegó a mi mente cuando leí la primera parte del poema. Y que es verdad, en el colegio no lo enseñan hasta cuándo, en qué momento sí será normal a los adolescentes poder decirles, oye, es normal que te toques y que te descubras y que tú misma, tú misma seas dueña de tu placer, de tu propio placer, no de otra persona, es un compartir. Bien, luego lo siguiente es, te preguntas por qué no es una casualidad que todas las personas que miras se sientan seguras al ser leídas como heterosexuales. Yo tuve la oportunidad de hacer un personaje de lesbiana en una película que nunca salió, que fue hecha por estudiantes de la UPC. Mi personaje se llamaba Julia, la película se llamaba La vida según Julia. Y para esta película aprendí, entre otras cosas, cómo fumar, porque yo no fumaba. Fui por primera vez al downtown, como un trabajo de exploración, ¿no? Y llegué y, bueno, muchas chicas me coquetearon, lo cual me sentí como halagada. Gracias, ¿no? Y, y me quedé observando y sintiendo como un poco toda esta vibra que, que era como por primera vez para mí y pensar mucho en mi personaje, ¿no? Hacerlo mío, sentir que ese lugar era mío también. Y cuando salí, sentí la diferencia. Ya no era igual salir y ver las calles. Me sentí como que estaba saliendo a un mundo cuadriculado. Lo pude sentir y creo que eso es lo rico de la actuación, de la persona que se dedica al arte de la interpretación, que puedes colocarte, que puedes vivir muchas vidas
y que las haces tuyas y puedes sentir eso que otra persona también lo está sintiendo, ¿no? Y yo le dije eso a mi directora, que ella es lesbiana, le dije, oye, siento que ¿cómo hago para calzar aquí? Y me dijo, eso es, me abrazó. No, me dijo, estás sintiendo un poquito más de lo que yo siento también. La siguiente en el poema es, te preguntas por qué en ninguna parte te muestran lo que tú haces, lo que hago yo. Y creo que ahí rompe Tú me quemas, ¿no? Porque Tú me quemas es el espacio donde tú puedes ver a través de pinturas distintas formas, poses, maneras, eh, no solamente mujer trans, ¿no? De encontrar este placer, volar en tu imaginación. Lo que decía Vanessa, ¿no? Llevo a mi hermano de 15 años para que él descubra, oye, no solamente el porno que tú ves, ¿no? Acá hay mucho más. Eh, y no tiene que verse en la deep web, está ahí en una galería, porque es normal, es natural, ¿no? Es parte es un poco dejar atrás el tabú. Em, lo- sigue, por qué no muestran otras formas de penetrar? Y es allí en donde entra el tabú. La idea de una mujer penetrando, o sea, a la mujer se la chingan, no, a la mujer la penetran, a la mujer se la cogen, pero la mujer que coja, que chingue, que, que sea la dueña la que controla el momento, la que lleva las riendas, o sea, entonces es como, claro, sí, la mujer puede estar encima, no, pero que la mujer te penetre, ¿cómo no? O sea, ahí entras, ahí no, sí, no me lo imagino, sí me lo imagino, es controversial, es muy de parejas. Creo que es una opción que, ¿por qué no? Que es muy de parejas, muy íntimo y que también es posible, ¿no? Y me parece súper importante que se ponga en relieve también esta idea. Em, Mujeres penetrándote, ¿de qué manera también te penetran? Físicamente, ¿no? Ideológicamente, em, a través de la mirada, ¿no? Las distintas maneras en las que una mujer puede penetrar. Y claro, ¿en qué letra musical se te va a ocurrir escuchar algo así? No es una casualidad, uno busca y no vas a encontrar, lo encuentras en Tú me quemas. Y si lo haces, lo vas a ocultar como si fuera un sueño que te gustaría borrar. Y eso es súper interesante, esas dos últimas frases, como si fuera un sueño que te gustaría borrar. A mí me lleva a las veces que me he masturbado y luego me he arrepentido. Y digo, no, por qué lo hice? Está mal. Estoy dejando que las pasiones me dominen y entonces estoy saliendo fuera de la razón y te haces todo este mundo, ¿no? De está bien, está mal, no, sí. O sea, por favor. Y que claro, como les explicaba, yo por la educación que tuve y que luego ya pude salir de eso, ¿no? Pero me pregunto, mm, así como yo, ¿cuántas personas, cuántas personas están pasando actualmente por eso, ¿no? Por sentir esa culpa, uy, me toco, siento placer, no puedo más, llego al éxtasis y de ahí es como, me siento culpable, ¿no? Hay que soltar eso y por eso también me parece valiosa tu exposición, porque no hay que satanizar nada ni colocarlo en un horario, no, la exposición estaba de noche, no, no, está ahí todo el día, libre, para que entre quien sea, me encanta, o sea, me parece que estamos avanzando
y que estamos aceptando nuestra propia naturalidad. Aceptar, porque también hay que enseñar a aceptar nuestro placer y que esos sueños que tenemos y que te gustaría borrar son sueños naturales que te hacen un ser humano también. Eso es lo que tu expo, Román, causó en mí. Muchas gracias. Y te felicito por, por toda la chambaza, porque de verdad son enormes las, las pinturas y ya contestarás cuánto tiempo te tomó, cómo así, todo tu proceso. Gracias. Muchas gracias, Cindy. Gracias. Creo que quedan muchas cosas por comentar. También hay muchas cosas. A ver, quizás como me ordeno y comienzo por lo primero. Algo que es muy real también en los dibujos y como tienen son enormes y quieren proclamar espacio y quieren realmente ocupar el espacio que merecen ocupar y que necesitan ocupar. Viene también de la respuesta que genera el cuán opresivo puede ser un sistema el cual está normado por la heterosexualidad, ¿no? Particularmente en Perú, y sobre todo en Lima, como está configurada como ciudad súper opresiva. El enunciarte como heterosexual o estar en una relación heterosexual te da una serie de privilegios que se manifiestan en el día a día y se manifiestan también a nivel macro. A nivel micro en el sentido de que desde caminar es no válido y mucho menos es válido presenciar o enunciarte como una persona que desea fuera de la heteronorma, ¿no? Y sí creo a veces que reconocer esas capas del privilegio que tiene enunciarte como heterosexual o estar en una relación heterosexual es siempre muy iluminador, porque uno se da cuenta de qué tantas libertades tiene en general y cómo esas libertades se configuran en la ciudad, ¿no? Y sí creo algo también que a mí me parece muy importante de Tú me quemas, es que tiene que claro, si bien el título Tú me quemas viene de esta canción viene de muchas cosas, ¿no? Yo sé que Román para ti particularmente solamente vino como una suerte de impulso creativo, ¿no? Esa suerte y también de una suerte de decir íntimo, que también lo vinculamos después a una canción de Eddie Santiago y después lo vinculamos a también querer que arda y que se quema todo, que deje de existir una sociedad tan represiva y que se queme todo por medio de estos cuerpos que desean, ¿no? Y que siempre he pensado eso también porque la misma canción y que creo que va también al punto que tú querías hacer, Cindy, en tu presentación, ¿no? Que una lo que pasa mucho de la música, particularmente romántica, la manera que está siempre configurada en el binario heterosexual de hombre, va atrás de mujer y desea mujer y conquista mujer, ¿no? Y la salsa sensual de los 90 particularmente triunfa esa suerte de binario y esa suerte como de travesía de conquista, ¿no? Eh, y algo en particular de Tú me quemas de Eddie Santiago es de que hay partes en la canción donde realmente no se especifica género explícito. Entonces, realmente podrías imaginarte y configurarlo de otra forma. Y que suele pasar algo eso con algunas canciones, ¿no? Y que hay todas esas suertes de especulaciones de será, no será, podrá ser, no podrá ser. Y también creo que se presta también a pensar y a configurar el mundo de otra forma, ¿no? Pero sí, mucho que hablar, la verdad. Entonces sí creo que ahí también voy a pasarle, no sé, Vanessa, también si tenías algunas preguntas, Isela, Cindy, también si tienen algunas preguntas particularmente para Román, que soy consciente que la vez pasada, en la conversación pasada, no pudimos como conversar más, un poco que terminamos cubriendo todo el espacio con presentaciones,
Así que sí, no sé si quieren preguntarle algo a Román, tomar esta oportunidad. Y Román, no sé, también tú también si quieres como comentar algo a partir de lo que han comentado Isela, Vanessa y Cindy. Nada, muchas gracias por su Sí, un participación. detalle que me gustaría mencionar es que eh, el deseo que se explora dentro de la muestra también puede ser leído, o sea, entre lo que es lésbico, pero también pansexual. Claro, es como, no, no es necesario que, claro, me gusta que esté abierto y me parece muy interesante que esté abierto a público que no es, o sea, necesariamente lesbiana o lesbiana, sino también pansexual, ¿no? Y eh, sí, también tengo algunas preguntas con respecto como al imaginario que trabaja Vanessa Karin, de, de si es que se crea alguna problemática con respecto a la expresión de género que tiene la persona hacia, hacia el deseo desde una persona lesbiana, ¿no? Por ejemplo, eh, o sea, si es que has observado o si te has sentido como problematizada con la posibilidad de una relación entre una persona, o sea, la representación sexual de una persona no binaria con expresión de género que no necesariamente sea fem y, y una mujer cis, ¿no? Entonces, eso es como que me da curiosidad porque en los dibujos se muestran diversas expresiones de género, no necesariamente fem. Ah, sí, sí. No encuentro ningún tipo de problema. En realidad me parece bastante interesante que no se quede solo en lo FEM, sino que se explore más opciones no binarias, ¿no? Creo que, supongo que sería inclusive un poco aburrido si uno solo se quedara en una parte específica. Y quizás si solamente fuera FEM, hasta se podría caer un poquito en lo binario, ¿no? O sea, no digo que lo sea, pero quizás se podría caer un poco ahí, o en el estereotipo. Entonces, el que se explore de distintas formas me parece importante. Además, creo que cada uno siempre parte de su experiencia propia, ¿no? Entonces, cuando veo tu trabajo, o sea, también asumo que también parte de tus propias experiencias, ¿no? Y como creo que cada uno es su voz propia, no creo que como que te estés apropiando de nada, ¿no? De la misma manera que cuando yo hago mis trabajos, no busco apropiarme de nada ni de nadie. Supongo que ahí hay como una libertad. Ujú. Claro. Bueno, ¿alguna de ustedes tiene alguna pregunta hacia mí o sobre el trabajo o algún detalle? Yo quería saber cómo es que empezaste a hacer los dibujos tan grandes, porque, o sea, son enormes y para llegar o sea, esos tamaños, empezaste como bocetos y dijiste, no, eso tiene que ser gigante, o fue así de que un día te levantaste y pusiste un papel en tu pared y empezaste así a dibujar, o cómo fue ese proceso. Eh, empezó desde los bocetos, o sea, es como tengo un diario, un cuaderno que registra todo el proceso del trabajo, ¿no? No solamente está en los dibujos de formato grande, sino también en el cuaderno, en la bitácora. Y sí, la mayoría de los dibujos los inicié como boceto en la bitácora y empecé con medidas como un poco, eh, sí, empezó desde lo mediano hasta volverse gigante, ¿no? Y cada vez aumentaba el tamaño y se volvía más compleja la ejecución.
Y sí, fue como progresivo el aumento de tamaño, y porque me gustó, mientras más grande era el dibujo, me gustaba que, o sea, la idea de que te envuelva más, ¿no? Y que sea, no, o sea, que incluso sobrepase el tamaño natural, ¿no? O sea, llegó al tamaño natural de la persona como para que tenga la posibilidad de verse más como dentro del deseo y dentro de la escena, ¿no? Y que te pueda como capturar, ¿no? De esa forma. Entonces, sí, ahí está el tema como de... Así fue como empecé a aumentar el tamaño y sí, a llegar al gran formato. Y claro, hay una clara diferencia, ¿no? Como tú me comentas que sí, cuando solamente los veías de Instagram, te dio una sensación totalmente distinta cuando entraste al taller y viste como el dibujo directamente en un formato mucho más grande, ¿no? Y como que es una experiencia distinta. Sí, sobre todo porque entrabas y era como que completamente todas las paredes llenas de esos enormes dibujos, era una experiencia completamente diferente. Ujú, pero sí, gracias. ¿Cuánto tiempo te llevó todo este proceso, desde que lo concebiste hasta que lo terminaste? Eh, o sea, sí llevé como trabajando la idea desde hace años. O sea, sí la tenía en mente porque también es parte de mi cotidianeidad. Y la concreté, la empecé a concretar en dibujo y claro, inicié el proyecto desde eh, entre mayo y junio del año pasado. Sí, empezaron por autorretratos, por formas de interpretación de este elemento de penetración que es la mano, y como que empecé por hacerlas como unos tentáculos, así, y como que trabajarlas primero a nivel autorretrato y luego como eh, estuvo la participación como de la parte femenina, tanto cis como trans, ¿no? O sea, y es interesante porque empiezan con dibujos donde estás como viendo a una persona no binaria, que por momentos como oscila entre la apariencia femenina y masculina, o luego como no puedes descifrar su género, como que me gusta como que tenga por momentos como que la expresión de género oscile bastante y que se mantenga bastante fuerte y dominante, que la persona que en la mayoría de los dibujos eso me encantaba, que tenga un papel bastante dominante y activo en la escena sexual sea la mujer cis. Y empecé como que a poner énfasis en esa forma, en imaginar bueno, y también desde mi propia experiencia, eh, en retratar el cuerpo femenino de esa manera, ¿no? Y como o sea, fue un proceso bastante excitante y estimulante, visibilizar esa realidad que incomoda, o sea, que he visto que en algunos casos incomoda a la persona. O sea, sí, de hecho me parece interesante. eh, no sé cómo te habrás imaginado tú, o sea, la idea de penetración desde un cuerpo femenino, o sea, es distinto desde cada persona. O sea, en el ambiente lésbico como que veo más familiaridad con el tema, pero también he notado mucha sorpresa en muchas personas como que no se lo imaginaban de esa manera, no es la representación clásica. De hecho, cuando fue a la muestra, me pareció interesante hacer la diferencia entre estas dos formas de ver el cuerpo. O sea, Isela me comentó
que claro, la imagen que conocemos, que es más familiar, es la del dibujo, no sé si lo puede señalar Giselle, la del dibujo donde está la persona de espaldas con labial en la espalda y donde se resaltan los tacones. ¿Lo puede señalar? Claro, Isela, o sea, estábamos comentando con Isela, esta es la imagen como más tradicional, la que conocemos más o sea, la que tenemos más presente o quizá como la que está más visibilizada, ¿no? Y me dijo que ella veía que se empezaba a volver transgresor cuando pasabas a los dibujos donde observabas que la imagen o sea, que el cuerpo femenino es representado penetrando a la otra persona. Y claro, me dijo como son dos representaciones distintas en esta, o sea, en, la, en las formas de penetración femeninas donde ella como encontró la transgresión, no como una forma que puede incomodar a determinado grupo de personas, incluso. Entonces, o sea, sí me parece interesante cómo, o sea, establecer esta diferencia en las posiciones sexuales representadas en los dibujos. Incluso no solamente tienes de dos personas, sino de una que se ve como una mano por aquí, como que todo sale de flores, esa, la de flores, esa, sí, que es una sola persona, esa me parece como lo caso, me impactó muchísimo. Ah, gracias. Sí, o sea, me encanta también como imaginar de otra forma estos elementos como que normalmente se asocian al imaginario femenino, ¿no? En que se pueden convertir como estas flores, ¿no? Que es como son delicadas, pero también tienen una fuerza, ¿no? Como que y eso es como parece un manto, pero también parece sangre, ¿no? Y como me gusta bastante como poder hacer una asociación, ¿no? Entre esas dos formas. Y, y claro, ¿no? Y me encanta que haya, que el No, rosado, ¿cómo? hacia atrás, ¿no? Como no tiene, no va a tocar, sino va a dejar que esto la invada. Sí, sí, claro, sí, 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 me encanta cómo representar esa fuerza, ¿no? Entrando al cuerpo, ¿no? Y yendo más allá del órgano que está abajo, ¿no? Como comentaba Isela, o sea, quizá ya no la mano en forma física, pero continúa yendo hacia arriba como energía, ¿no? Y bueno, y sí, también las lenguas, la insinuación de las lenguas alrededor de los pezones y las lenguas abajo, sí. Me encantan todos estos elementos y cómo pueden unirse al placer de la persona, provocar placer en la persona. Quería agregar, Román, ¿Cómo? por favor, volver a esta imagen de las boquitas, la huella de las boquitas Ah, de tatuadas los tacones. en la chica. Claro, era notar esta diferencia entre esta imagen que podemos, digamos que entra a los ojos de todos como algo bello, ¿no? Todavía es lo bello. Y en verdad, si uno lo acerca, son labios, no son huellas de labios, Son de claro, labios. en la espalda, ¿no? Entonces, igual es una imagen, claro, quizás no es tan transgresora como las otras, ¿no? Visualmente, ¿no? Pero transgresoras para quién? Nosotras las vemos, será porque es la primera vez o ¿no? que las estamos viendo, para nosotros que somos mujeres lo vemos con cierto afecto, o sea, lo vemos porque reconocemos, bueno, en todo caso reconozco que puede ser mi cuerpo, ¿no? Pero que lo vean los hombres, yo creo que genera esto que también hablamos, esto de la lesbofobia, ¿no? Porque primero que mujeres accionando, no, mujeres posando, sí, ahí está la mujer posando como de espalda, eso es algo que se busca, y si buscamos la que te decía que era más transversal para mí, es, si buscamos en las imágenes, sí aparece, creo, y podemos pasar el contraste de esta imagen bella para los ojos de
todos, podríamos, ¿no? Es aceptable visualmente para todos, y quizás las otras podrían generar rechazo. No, esa es bella, muy efectiva. Creo que estamos otra. Sí, es una que está en la esquina, justo al fondo, cerca al texto, está cerca, pero creo que no está en este grupo de imágenes. Pero yo lo puse en mi Instagram, porque así para mí era la más fuerte, y eso es lo que también podemos empezar a mirar, ¿no? Con más naturalidad, con más familiarizarnos, porque si no las vemos, no van a formar parte de nuestra cultura visual también para también fantasear, conocer, ¿no? Y decir justamente que podría ser chocante y transgresor porque visibiliza a mujeres accionando, ¿no? O sea, y normalmente se las ve pues, a las mujeres, a las que hemos visto hasta ahora, visuales, en el cine, bueno, en la televisión, las vemos siempre en estas, como mujeres pasivas, ¿no? Amancebadas, como femme fatal también, y también inclusive como mujeres violentadas, ¿no? Y sin embargo aquí lo que Román nos ofrece son, como decía Cindy, ¿no? Un erotismo natural, ¿no? De nosotros, de nuestros propios cuerpos, ¿no? Y fuera culpa, ¿no? No hay nada de culpa con el tema de la masturbación, del tema del autoplacer, ¿no? Esto es algo muy potente, por ejemplo, para mí, esto es una muestra que a través del dibujo y también de la autorrepresentación que hace Román, los acercas a este imaginario y también rompes un poco con esto del escenario del color también, ¿no? Como hacer el cierre lo tomamos este color. Es como que es una forma de que limpie lo que Gracias, Ahí te va un poco Isela. el volumen. Se cortó Gracias. lo último, pero tenemos una pregunta de Lisa Altamirano, que, bueno, preguntan a Cindy, Isela y Vanessa. ¿Consideran que este acto creativo de M. Román sea transhistórica? ¿Por qué? Y no sé, Lisa, si es que quieres como explicar un poquito más qué es lo que quieres decir por transhistórica. Bueno, para mí es la primera vez que veo pinturas así, ¿no? De hecho, les tomé fotos a las menos, como decía Isela, a las menos fuertes. De hecho, lo que le iba a preguntar a Isela es, ¿Instagram no te censuró la foto que subiste? Porque de hecho yo sí le tomé fotos a algunas de las que subí en mi Instagram. Fueron como no tan fuertes, porque dije, de repente me censuran el post y yo quiero que vean el post, ¿no? Pero sí, hay imágenes súper transgresoras, poses que yo misma no me había imaginado. Entonces, sí, de hecho que sí es transhistórica totalmente. Y el poema también, es lindo todo. Gracias, Cindy. Instagram no censura cuando son mujeres. O sea, porque cuando yo subo imágenes, no censura. Sí censura falos. O sea, si son hombres, sí, eso sí lo baja. Pero no, o sea, no estoy segura cuál es la diferencia, porque se supone que cuando son dibujos no deberían censurarlo. Pero sí. No, Yo, no, o sea, personalmente sí creo que sí. ¿Sí? perdón, Vanessa, iba a No, no, decir ¿qué nada cosa? más que Román tiene experiencia que le han censurado bastantes dibujos y de hecho, o sea, particularmente cualquier pezón, en general los pezones, y si además están atribuidos o tienen algún tipo de como connotación femenina, ya es como no, censurado para siempre. O sea, mi cuenta está restringida, mi cuenta ya está Entonces, restringida para hacer promociones. O sea, no puedo promocionar la publicación. O sea, solamente puedo postear. Pero por un tiempo o te han censurado por siempre. No, por para siempre. Es Verificado. como, no me deja, no lo puedo promocionar. O sea, no, claro. ¿Y pero que te enviaron un mail y te dijeron el equipo de Instagram ha decidido?
Sí, no, me sale un aviso, me ponen, tu cuenta está restringida. Es como solo hasta acá. Y sí me han llegado avisos como de, tu cuenta está siendo evaluada en este momento. O sea, O sí, sea, te censuran. O sea, hay no, gente que te pone como que te denuncia o restringir o algo así. Sí, no, creo que es también, sí te pueden reportar, Antes. pero Claro. Instagram también se fija en tu contenido. Ah, A mí solo me han censurado cuando he subido dibujos de falos, pero así de mujeres no sé por qué. O sea, eso sí, no tengo ni idea por qué. Creo que es medio, creo que el algoritmo realmente no trabaja tan como bien. O sea, porque no entiendo. No entiendo muy bien por qué censuran ciertas cosas y otras cosas no. Claro, a Pero ti te quitaron la publicación, ¿no? A ti porque a mí nunca me han quitado una vamos a publicación. borrar tu cuenta. O sea, me salió, Claro. o sea, subí un dibujo que se veía un falo y una, de un hombre, y quizás sí me pasé un poco, quizás. Y lo subí y estuvo arriba 10 minutos y me pusieron un mensaje, te vamos a borrar tu cuenta si vuelves a subir algo así. Y luego pasó una semana y subí otro dibujo de otro falo, pero no se notaba tanto y lo censuré un poquito. Y era como, era sexo oral. Y como que lo hice y dije, no creo que lo censuren porque obviamente es un dibujo. Y me pusieron otro mensaje, me dijeron, si vuelves a subir un contenido similar, así sean tus historias o por mensaje, o sea, si ese dibujo lo mando por mensaje, me dijeron que ahí sí ya, bye. Y dije, ya, pues, o sea, en Instagram no Pero se puede. Pero pero claro, es o sea, de mujeres también, o o sea, de diversos cuerpos, ¿no? En historias me han quitado las historias donde hay videos de videoarte con cuerpos desnudos de mujeres y no lo he podido subir. sí, es medio al azar, porque, no sé, porque siento que tengo cosas que sí deberían ser censuradas en Instagram, y siento que lo que sí me quitaron no vale la pena, pero ya, pues. Pero ya. Y volviendo a la pregunta, yo no entiendo muy bien que sea transhistórica, no sé si es como referencia a Se lo re- trans. Me parece que se refiere a que es un registro donde también hay un registro de la identidad trans. Es, Ah, o sea, claro. creo que se refiere a que la muestra registra también la identidad trans. Bueno, Sí. en ese caso, pues sí, claro, sí. Es- El término transhistórica no tiene en este sentido, en este contexto, el tema que ustedes están mencionando, sino con un término que utilizó, en este caso, Gilles Deleuze, que hasta hace poco empecé a leer y que habla mucho sobre el arte, la literatura, y él cita, ¿no?, que no hay acto de creación que no sea transhistórico, refiriéndose al hecho que sea trascendente, ¿no? Entonces, Ah, ok. eso, sí. Gracias, Elisa. Gracias. Bueno, en ese caso creo que no, porque como lo venía mencionando, es una muestra refrescante, no se suele, no hay mucha representación de estos tipos de temas, ¿no? El arte erótico que hay siempre ha sido bastante binario, que no es malo, pero tampoco ha como abierto a más cosas, ¿no? En cambio, esta muestra en particular es como exclusivamente de este tema y creo que inclusive el poema es bastante directo a ese punto cuando mencionas esto de que en el colegio no se habla. Cuando se habla, cuando escribes explícitamente mujeres penetrándote o penetrando, eso también es una frase muy fuerte que no se lee normalmente, o sea, no está en todos lados. Y también la parte que dice, ¿no? Que si lo encuentras, quieres que se borre como si fuera un sueño, ¿no? Y puede ser o por la culpa que mucha gente carga, por el hecho de ser homosexual, o la culpa, como decía Cindy, del acto de masturbarse, que es completamente normal. Y que en los colegios católicos, que lamentablemente yo también fui a uno, y creo que casi toda la gente de Lima ha ido a uno,
sea, como que, no sé por qué, este, ahí te enseñan que, sí, ¿no? Como que las monjas se adueñaron de todo ese espacio, pero bueno, es como que, sí, o sea, desde que es como que te entras a la puerta y desde ese momento capturan tu sexualidad y te reprimen de esa forma para que termines sometiéndote y actuando de las maneras que ellos consideran correctas, ¿no? Y ese poema lo resume bastante bien. Así que por mi parte yo diría que sí. Ahora supongo que al final estas respuestas se terminan confirmando con el tiempo, ¿no? Voy a responder la pregunta también. Primero lo que preguntaba algo del Instagram, si habían censurado. No, no lo han censurado. Están mencionando muy fuertes. Hay una buena foto, no lo sé, pero no lo han censurado. Y la otra que es la segunda transhistórica, bueno, si hablamos de la exposición, tú me quemas, ¿no? En términos de imágenes, repito, porque forma parte de una cultura visual, de nuestra cultura visual desconocida, ¿no? Esta que no hemos visto por falta de registro visual, de sonido, música, la falta de escritura, ¿no? De mujeres escribiendo, ¿no? Escribiendo, registrando sus experiencias, han hecho, no las conocemos, ¿no? No han circulado, ¿no? A falta de circulación, entonces las desconocemos, ¿no? Están secuestradas. ¿Dónde están, no? En el caso de Román, está pues acá circulando en una exposición, ¿no? Gracias a la institución que la permite y que podamos verla, y bueno, y quede también como huella este conversatorio, nuestras reflexiones, escucharlas, muy interesante también. Entonces, esta pregunta si es tan histórica, sí, pues definitivamente sí lo es, pero no hay cómo demostrarlo, ¿no? Porque quizás van a ir saliendo también, van a ir saliendo material que no ha circulado, entonces eso sí va, digamos, a aportar, ¿no? Un poco más a estos estudios o a estos primeros acercamientos que estamos haciendo a partir de esta exposición, que seguro existirá, ¿no? Sí, estamos más, de hecho que hay una sobreabundancia, como decía Michel Perrot, es que hay una sobreabundancia de discursos pero provenientes, ¿no? De imágenes y de la literatura, pero provenientes de hombres, ¿no? Entonces, ¿dónde están las voces de las mujeres, ¿no? Que si las ha habido, pues están secuestradas, están guardadas, que falta revisarlas, falta ponerlas, y entonces no tenemos, ¿no? No tenemos cómo comprobar eso, pero de hecho que esto sí, así es, como decía también Cindy, es un erotismo natural que debe haber existido, pero también al no tener referencias, no desconocemos, no conversamos, no reflexionamos, no imaginamos, no fantaseamos, ¿no? Eso sería... Muchas gracias, Isela. Y sí, gracias también por sus Gracias. preguntas y por sus respuestas. Y bueno, algo que quería solamente comentar ya a manera de cerrar es que sí, lo que dice Isela es muy cierto. Y sí creo que algo que Cindy ha recalcado muy bien y Vanessa también es que el legado de la culpa que te deja, como muchas instituciones que son católicas al final del día, es súper difícil de deshacer, ¿no? Y en verdad una de las formas de poder emprender ese camino de deshacer esa suerte de culpa es también por medio del autodescubrimiento, ¿no? Y que todo parece como súper complicado, particularmente cuando efectivamente la sexualidad está capturada por fuerzas como religiosas, ¿no? Todavía en el país. Creo que eso también siempre hay que tenerlo en consideración y bueno, tratar también de ser como, siempre entender y dar dar esa suerte de, creo que algo que a mí me ha enseñado mucho el dibujo de Román es de que, eh, de tener también como mucha apertura a seguir hablando de diferentes sexualidades y también de diferentes maneras de gozar el cuerpo, ¿no? Y que no paran, simplemente se reinventan y se van a reinventar por siempre, ¿no? Y por eso es importante y urgente poder hablarlas, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a Cindy, a Isela y a Vanessa por acompañarnos el día de hoy y por preparar sus ponencias. En verdad, muchas gracias, han estado muy bellas y nos han dado mucho que pensar. Muchas gracias, Román, también por estar acá y por compartir tu chamba sí, por compartir también hoy día, el día de tus experiencias. Y solamente antes de pasarle a Charles la palabra, quería agradecer a Lipna
por la gestión de estos dos conversatorios y también todo el apoyo y su rol en el montaje y bueno, ahora el rol de desmontaje de la exposición. Recuerden, tienen hasta el día sábado de 10 a 6, por favor no se olviden de inscribirse. Ha dejado Luis el enlace en el chat. No se olviden de registrarse y también siguen la cuenta de Instagram de Román por si quieren como mantenerse al tanto de los dibujos que lleva creando. Román, cuando puedas, no, yo lo dejo. Sí. Gracias. Sí, Bueno, también todos, ay, perdón, Charles, también todos No, dale, invitados dale. a la exposición de Dioses que pronto va a inaugurar. Dioses es el espacio, un espacio disidente que llevo gestando desde el año pasado. Y bueno, sí, Giselle, si puedes poner información de la página de Dioses. Sí, pronto habrá una inauguración colectiva donde también participa Vanessa Karim junto con otros artistas. Así que sí, están todos cordialmente invitados. Bueno, yo quería agradecer, bueno, a Gisela, a Vanessa, a Isela, a Cindy, a Román, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la muestra va hasta este sábado, de martes a sábado, como dice Giselle, de 10 a 6. Pero también tenemos otras actividades. Hay una muestra en el IGNA de Miraflores, hay un comestible en la garganta. Y también esta semana cierra la convocatoria para el Premio IGNA de Arte Contemporáneo 2021. O sea que todas las bases están en las redes sociales del IGNA, están todos y todas y todos invitados a participar. Muchas gracias, Cindy, también por participar. Y bueno, nos vemos pronto y el próximo martes también hay una talks, o sea que por favor acompáñennos para las siguientes conversaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches, Gracias. cuídense. Gracias. Gracias, Giselle. Hasta luego. Un gusto. Ay, muchas gracias, Cindy. Un gusto. Gracias, Isela. Gracias, Vanessa, en verdad, por gusto, tanto Isela. tiempo. Igualmente. Está. Pueden escucharlos a cada una también. Ha sido intergeneracional este conversatorio. Se logró.